Hola, buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Estoy muy agradecido de poder participar en este importante evento de un país que quiero tanto como Brasil. Me presento, soy Raúl Mendivil, represento al programa de Administración de Empresas Turísticas de la Corhuila, de la Corporación Universitaria del Huila, y un poco lo que planteo para que charlemos en estos 30, 40 minutos son los impactos y los desafíos que se vinculan con el turismo en zonas rurales frente al COVID-19 en el país que estoy trabajando ya hace bastante tiempo, que es Colombia, ¿no? En esa línea, lo primero que tenemos que visualizar o entender es que obviamente el COVID-19, el coronavirus, fue una bomba neutrónica, una gran perturbación, ¿no? Que nos sorprendió a todos. Obviamente Colombia no es la excepción. Todos los índices económicos, sociales, de competitividad han disminuido en el año 2020. Y bueno, el objetivo un poco de esta charla es ver hacia adelante, ¿no? Obviamente hacer un diagnóstico, ver cuáles fueron los impactos negativos claramente del COVID-19, pero tratar de ser propositivo, proactivo, ¿no? Para podernos adaptar al cambio y gestionar ese cambio que obviamente genera esta situación de la pandemia. Empecemos por lo malo, empecemos por lo negativo. Claramente ha tenido impactos muy importantes en dos aspectos fundamentales que les voy a comentar. Me gustaría contextualizar de que Colombia en los últimos 50 años ha recibido 45 millones de turistas internacionales, 45 millones de personas que tuvieron el placer de conocer este bello país que es Colombia. De esos 45 millones de personas, el 35% lo realizó en la última década. En la última década. O sea, que el COVID-19 impactó de frente en Colombia en el mejor momento del sector, en el momento de mayor dinamismo económico, tanto del turismo nacional como del turismo internacional. Y obviamente, como vemos en los gráficos, la caída fue abrupta, ¿no? En la cantidad de turistas internacionales, algo que ha pasado en todos los países. Pero a Colombia lo agarró en el mejor momento de su historia. Otros consecuencias de esto fue, obviamente, pérdida de empleos, cierre de empresas, pérdidas de movimiento económico, de derrame económico en las agencias de viajes, en los hoteles, en las aerolíneas, en todos los eslabones de la cadena de valor y en todo el turismo de naturaleza en general en el sector de Colombia. Yo podría leer cada una de las cifras desalentadoras, claramente, de este informe, pero me parece que no es el objetivo de esta charla. Me parece que tenemos que tener en cuenta este diagnóstico porque la situación es grave, pero tenemos que ser proactivos. Como para cerrar el diagnóstico, la caída del mercado internacional abrupto en su mejor momento en Colombia y el debilitamiento de todos los eslabones de la cadena del sector turístico han generado obviamente una situación nunca antes vista. Pero vayamos hacia las acciones. ¿Cuáles son las alternativas para generar una reactivación del sector? Yo me basé en un plan que me gustó mucho, que es el Plan 08 de Sevilla, en donde plantea 8 ejes de trabajo concretos para desarrollar en 8 meses. ¿Vale? Yo les voy acá a leer los nombres, los, los títulos, y después vamos a avanzar en cada uno de los títulos. Obviamente la primera es la activación del mercado nacional. El segundo es ajustar las ofertas de destino, ¿no? La gente, el turista nunca viajó para dormir, y menos en este momento post-confinamiento. Adaptar la realidad de las festividades y eventos que en Latinoamérica y en especial en Colombia mueven muchísimo la economía. Desarrollar y trabajar para una oferta inteligente, y vamos a definir en breve a qué le llamamos oferta inteligente o qué contempla en detalle.
El plan de conectividad, más que nada aérea y en un país en el cual lo cruzan 3 cordilleras, es fundamental para la competitividad de todos los destinos, más aún de los rurales. El replanteo del mercado internacional, obviamente sabemos que no va a ser o no va a tener la recuperación eh, lo más prontamente esperada, pero tenemos que replantear cuáles son los mercados que tenemos que empezar a apostar. El apoyo al sector gubernamental, que tiene que estar, y bueno, cada uno tendrá sus criterios, pero en mi caso es necesario pero insuficiente, pero vamos a profundizar sobre eso. Y por último, las acciones comunicacionales, que no por estar en último lugar son menos importantes, y ahora vamos a hablar de eso. Empecemos con el tema de la reactivación del mercado internacional. Todas las proyecciones, incluidas la de la Organización Mundial de Turismo, plantean una recuperación mucho más rápida del mercado interno, del turismo nacional frente al mercado internacional. Creo que ahí hay cierto ceteris paribus en esa línea de que eso va a pasar y está pasando. Pero el desafío es que muchas veces conocíamos los mercados europeos, en el caso de Colombia, ¿no? Los mercados de Alemania, de España, de Francia, el perfil de turista de Norteamérica, pero poco conocíamos de nuestro consumo interno, de las características de nuestro mercado interno. Entonces, en esa línea es importante, aunque sea tratar de responder algunas preguntas interesantes acerca de estar para poder propiciar esa reactivación basada en el mercado interno. Primero, ¿dónde están la gran mayoría de mercado interno? Como en muchos países de Latinoamérica, hay una gran densidad poblacional en pocas ciudades. En el caso de Colombia, 3 ciudades contemplan el 40% de la población colombiana. Bogotá, obviamente, la capital, Medellín, que es la capital del departamento de Antioquia, un departamento muy importante, y Cali, que es la capital del departamento del Valle del Cauca. Entonces ahí tenemos identificadas las 3 ciudades que contemplan el 40%. Pero también hay que interpretar o hay que conocer a la gente que no viaja, ¿no? Y hay otro 40% en Colombia de personas que en el 2019 no hicieron turismo interno. 19 millones de personas, la gran mayoría, el 63%, no lo hizo, casi 12 millones de personas, por motivos económicos, ¿no? Porque no tenía plata, casi 3 millones porque no tenía interés en las propuestas de mercado interno o de turismo interno, 4 millones porque no tenía tiempo y casi 1 millón por otros motivos. Pero no podemos dejar de ver estos datos debido a que probablemente con la caída del PIB que tengamos todos los países latinoamericanos, en especial en Colombia, probablemente estos 12 millones de personas que no hayan podido viajar en el 2019 por motivos económicos crezcan. Entonces, tenemos que ver y plantear ese nuevo escenario que no va a ser fácil y cuanto más documentados y dateados estemos, es mejor. Pero vayamos ahora a los que viajan. Bueno, los principales destinos son Antioquia, Cundinamarca y Valle del Cauca, que son los departamentos, los estados vendrían a ser en Brasil, las provincias en Argentina, en donde están estas principales ciudades que contemplan el 40% del turismo interno en Colombia, del mercado interno. Entonces, lo que podemos empezar a visualizar es que el colombiano suele hacer un viaje muy vinculado dentro de su propio departamento, no explora demasiado en otros departamentos. Esto genera fortalezas para algunos departamentos y debilidades para otros. Pero vayamos a empezar a responder algunas preguntas, ¿no? Primero, ¿cómo se mueve el turista colombiano? Y segundo, el segundo tema es ¿cuánto gasta? Sabiendo cómo se mueve y sabiendo cuánto gasta, podemos tener algún tipo de pista acerca de a qué apostar, ¿no? En esa línea yo voy voy a plantear, a ver, paré la presentación, qué pena. Vamos a ir al DANE, que es el sitio de estadísticas
de Colombia para ver justamente cómo es ese flujo turístico. Ahí está, perfecto, ahí me abrió. Denme 2 minutos. Perfecto. En esa línea vamos a tomar un estudio de caso muy concreto, que es del departamento del Huila, que es donde yo estoy ubicado. El departamento del Huila es el que aquí marco, ¿no? El departamento del Huila tiene 3 destinos emisores de turistas. El primero es obviamente su capital, por lo que habíamos hablado, de que el colombiano viaja mucho cerca, mucho interdepartamentalmente, y acá lo podemos ver en este flujograma. Acá hay 2 cuestiones que es importante saber. Primero, el tema de los vectores, ¿no? O sea, en la medida de que uno tenga un vector más rosa y más ancho, una flecha más ancha, el flujo de turistas hacia el departamento va a ser mayor. Y después otra cosa que tenemos que ver es la tonalidad, la pigmentación de los departamentos. Cuanto más oscuro, más turistas reciben. Bueno, acá lo que podemos ver, y lo vamos a hacer muy rápido, ¿no? Es que Neiva, que es la capital del departamento del Huila, genera el mayor volumen de turistas a su propio departamento. Si uno va a los datos que alimentan este flujograma, vemos que son el 53%. El segundo mercado emisor del departamento del Huila es Florencia, que es la capital del departamento de Caquetá, que es este departamento que vemos aquí. Fíjense la tonalidad de todos los departamentos. El único que está más oscuro es el departamento del Huila. Entonces se ve que los caqueteños viajan más al departamento del Huila que a su propio departamento. Aproximadamente el 23% del mercado interno del departamento del Huila es de Florencia a Caquetá. Y por último, no nos podemos olvidar el principal mercado emisor de turismo interno, que es justamente Bogotá, la capital del país. Y si vemos el mapa de Bogotá, vemos que prácticamente genera turistas para todo el país. Obviamente el Tolima y Boyacá y mismo Cundinamarca son los departamentos que más turistas reciben. Pero si vemos al Huila, tiene una tonalidad también importante y entra dentro del top 10. Todo esto para decir que, bueno, es importante saber de dónde vienen los turistas de nuestro departamento. Volviendo a la presentación, ¿no? Entonces podemos ver cuál es el origen del mercado de turismo interno del departamento del Huila, que bueno, en gran mayoría es de Neiva, después Caquetá, Florencia y Bogotá. ¿Y esto por qué es importante? Por la predisposición a pagar. Si nosotros vemos este otro sitio que también es del DANE, del sitio de estadística de Colombia, vemos cómo se distribuye el nivel de gasto en turismo en Colombia. Si vemos esta gráfica, ¿no? Bogotá es uno de los departamentos, una de las ciudades capitales, que más predisposición a pagar tienen para turismo. Y si buscamos Neiva, que era otro de los destinos importantes, fíjense en dónde está. En uno de los últimos lugares. Y Florencia también está por aquí, ¿no? Muy por debajo de Bogotá. Entonces, ahí ya empezamos a tangibilizar por qué es importante identificar el mercado interno, ¿no? No solamente por el volumen de gasto, sino por cómo es la distribución de ese gasto. Entonces, acá los invito a ver otra variable, ¿no? Que es cómo se distribuye. Y vamos a Bogotá. Bogotá, si vemos en Bogotá, de ese volumen de plata que la gente, que el bogotano gastaba, el 37% está vinculado con otros gastos en turismo, como excursiones, actividades recreativas, casi el 26% en alimentos y bebidas, casi el 21% en alojamiento y el 16% en transporte. Si comparamos a Neiva, y ya con esto terminamos este ejercicio, vemos que los porcentajes de distribución de gasto
cambian sustancialmente. Y me quiero enfocar en un rubro específico que es el del hospedaje, ¿no? Apenas el 13,5% del gasto turístico se hace en alojamientos. Esto es algo que los prestadores de turismo rural tienen que ver, más que nada los del departamento del Huila, bueno, porque justamente si los neivanos tenían los niveles más bajos de predisposición a pagar, y tras eso, en la distribución, el alojamiento pierde un porcentaje, pierde importancia, pierde protagonismo, bueno, obviamente tenés que hacer muy bien las cuentas para plantear una propuesta que también sea competitiva económicamente y que nos genere turistas. Volviendo a la presentación, es justamente eso, saber de a dónde vienen, cuánto gastan para tomar decisiones correctas empresariales, no basadas en el corazón, sino en la información. Pasamos al segundo punto, oferta de destino. Todos los paisajes que ustedes acá ven, desierto, cascadas, paisaje cafetero, glampings, ¿no? Lagunas, parque arqueológico, astroturismo, actividades de aventura, todo eso es la oferta turística del Huila. La verdad es un país en sí mismo, si se quiere, con respecto a la oferta turística. Pero con eso no alcanza. O sea, nunca el turista viajó solamente para dormir y obviamente después de muchos cientos de días de confinamiento, la gente no va a ir a descansar al campo. Entonces, creo que el principal desafío que tiene la oferta de destino en el segmento específico de turismo rural es crear experiencias y seducir al turista para que no vuelva a las playas, para que no vuelva a los consumos masivos, que eso está pasando en Europa, y que elija el turismo rural. Esto es algo muy importante que muchas veces no pasa. Festividades y eventos. Esto es muy importante porque en Colombia, la verdad que las festividades regionales son muy, pero muy importantes y mueven muchísimo el turismo, la cultura y la economía de la región. Yo acá puse una serie de fiestas las más importantes, ¿no? Por ejemplo, en el departamento del Huila tenemos el San Pedro, y acá tenemos la foto de mi hija, obviamente la puse porque soy un papá orgulloso, está divina, Martina, colombiana obviamente, pero ¿por qué puse esa imagen? Porque ahí se ve que los trajes no solamente se lo ponen, ¿no?, ciertos personajes o protagonistas de las festividades, sino que toda la comunidad, todo el Neiva y todo el departamento también se mete en el cuento, y el movimiento económico que generan las festividades y eventos no es solamente una semana de la fiesta, un mes, son 3, 4, 5 meses en donde se mueve la economía basado en las festividades y eventos. Entonces, no es menor, y obviamente este año no se pudieron hacer ningún tipo de estas festividades. Para ser más federal y para mostrar otras festividades, obviamente el Festival de Negros y Blancos en Nariño, en Pasto, es muy importante, se da en enero. En Atlántico, la del Festival de Barranquilla. En Valle del Cauca, el conocido Festival de Cali, ¿no?, en diciembre. Y por último, uno de los principales es el Festival de las Flores, muy vinculado a la ruralidad, en Medellín, Antioquia. Pero sí hay que visualizar cuál es la forma de reinventarse en el tema de la cultura y estos festividades y eventos. Tercer punto, oferta inteligente. ¿De qué hablamos cuando hablamos de oferta inteligente? Yo le quiero hacer una sola pregunta a ustedes. ¿Cuántos de ustedes tienen un usuario y quienes se han dado de alta en las OTAs, en las agencias de viajes online como TripAdvisor, Booking, Hotels.com? Probablemente la gran mayoría me diga que sí, ¿no? Pero yo voy a volver a hacer una pregunta, le voy a repreguntar. ¿Quiénes de ustedes maneja en esas plataformas herramientas de revenue management? ¿Quiénes manejan el competitive set de su hotel rural?
Son todas herramientas que están disponibles para trabajar. ¿Quién maneja Google Analytics para tratar justamente de no depender tanto de estas OTAs y de aumentar la comercialización directa? Vayamos a algo más operativo. ¿Quiénes de ustedes utiliza tablas dinámicas en Excel para justamente manejar toda la información, que es un volumen de información muy importante, y cuanto mayor información tengamos y cuanto mayor personalicemos el servicio, obviamente el turismo rural es más importante? ¿Cuántos de ustedes usan tablas dinámicas para hacer más eficaz y más rápido el ejercicio? Probablemente estas subpreguntas, perdón, que les hice ahora, la gran mayoría, un gran porcentaje, no la habrán podido responder, porque muchas veces cuestiones de plata, cuestiones de tiempo, o cuestiones o otras cuestiones hacen que nosotros no podamos enfocarnos en esto, ¿no? Obviamente ahora con la pandemia tenemos tiempo, y si bien no hay plata, hay instituciones en Colombia que están trabajando para mejorar la competitividad micro, ofertas inteligentes. ProColombia es la institución que está trabajando con una formación que se llama Formación Ruta Exportadora, que desarrolló cápsulas de video para solucionar todos estos inconvenientes o problemas, o generar estas oportunidades y hacer un conocimiento técnico mucho más interesante. La verdad que fue una muy buena estrategia, y solamente algunos números como para cerrar esta sección. En el año 2019, de forma presencial, ProColombia llegó a 10.000 prestadores turísticos con la ruta exportadora de turismo. Certificados, en mi caso, yo estaba trabajando en una propuesta de turismo a nivel nacional, vinculado al río Magdalena, y trabajé con ProColombia, muy buena experiencia, pero obviamente en el marco de la pandemia esto no se podía hacer. Entonces se reinventaron con las cápsulas de video, y en las primeras 7 semanas del aislamiento, ya 10.000 prestadores turísticos habían visto los videos y se habían capacitado con las cápsulas. Entonces, obviamente, fue un éxito, y lo que quiero cerrar esta sección es la oferta que va a haber post pandemia de turismo rural. Va a ser menor, va a haber un cierre de empresas, claramente, pero la que quede va a ser más competitiva. Entonces tenemos que estar alistándonos. Plan de conectividad. En un país en donde, voy a correr un poquito, en donde lo cruzan 3 cordilleras, la cordillera oriental, central y occidental, es fundamental la conectividad aérea, ¿no? Y no solamente es importante desde el punto de vista de la competitividad de los destinos, sino viendo, reitero, la predisposición a pagar de los turistas. Fíjense, acá también es información del DANE, el nivel de gasto en turismo del transporte aéreo versus el transporte terrestre. Se triplica el nivel de gasto de los turistas que viajan por vía aérea a los que lo hacen por vía terrestre. Entonces, ese segmento de turista no lo tenemos que perder, y tenemos que mantener la conectividad de las regiones, más que nada desde el punto de vista de los destinos rurales. ¿Qué ha hecho el gobierno de Colombia? 2 medidas muy concretas con respecto al turismo y el turismo aéreo. La primera, una reducción muy importante del IVA, del impuesto al valor agregado, de 14 puntos porcentuales, pasó del 19 al 5, y una propuesta muy interesante que es el encadenamiento destino seguro. O sea, vincular a la compañía aérea, ¿no? A Bianca, por ejemplo, al destino a nivel municipal, ¿no? O sea, al sector público, el operador, la agencia de viajes y la parte de la hotelería, para hacer un destino burbuja, que no solamente, cumpla con los sellos de bioseguridad que están ya en boga en todas las regiones, sino que también haya cierta corresponsabilidad y que le dé mayor seguridad al turista y al viajero en esos destinos. Ya se van a empezar a desarrollar dos prototipos, que son Cali y Medellín. Así que eso se está trabajando en Colombia, y me parece muy bien porque no se lo ha olvidado. Del mercado internacional yo no voy a hablar demasiado, porque sabemos
que es un mercado que es el último que se va a reactivar, pero quiero dejar dos cosas en claro. Acá yo armé una matriz BCG, ¿no? Que es una matriz que mide o compara la cuota de mercado, la participación de mercado de los países en turismo y el crecimiento de la demanda, y armé un poco cómo fue la evolución en los últimos 15 años. Del 2007 al 2011 teníamos una participación europea en Colombia relativamente importante. Siempre Estados Unidos, de países emisores como Brasil, fueron muy importantes, pero había un conglomerado de países europeos importantes. Si vamos y evolucionamos al 2012, al 2017, ese lustro, Estados Unidos sigue siendo el principal emisor, Brasil lo sigue de segundo lugar, pero fíjense que Ecuador, Chile, Perú, México y Argentina empiezan a cobrar mucha importancia. Y si nos vamos a el pasado más inmediato, o sea, el último año desde que comenzó la pandemia hasta marzo de 2019, vemos que prácticamente los principales países, Panamá, Chile, Ecuador, Brasil, Argentina, Perú, México, Venezuela, con sus características, son los principales turistas internacionales que recibe Colombia. Entonces, es importante destacar que hay una migración del turista europeo al turista americano, ¿no? Y me parece que en esa línea tenemos que empezar a replantear en cuáles son los mercados que nosotros queremos estar y debemos estar, por dos aspectos fundamentales. Primero, porque el primer turismo aéreo que se va a reactivar es el transfronterizo. Lo vemos en Oceanía, entre Nueva Zelanda y Australia, lo vemos en Europa, por ejemplo, en la península ibérica, entre Portugal y España. Entonces nosotros tenemos que empezar a dejar un poco de ver, bajo mi punto de vista, al turista europeo, sí, y tenemos que empezar a ver y conocer más al turista internacional americano. Eso es por un tema. Y el otro tema, que a mí me gustó mucho, es un informe que desarrolló en el año 2017 en LATA, acerca de cuáles eran los principales factores que desincentivaban el viaje de europeos hacia Latinoamérica, ¿no? De reservas de viajes. Un 33% estaba vinculado con la distancia de los vuelos y demás. Un 26% estaba vinculado con falta de conocimiento acerca de la oferta turística de Latinoamérica, pero acá hay que ser muy, muy claro, el 26% desistía de ir a Latinoamérica porque desconfiaba de su sistema de salud y seguridad, ¿no? Esto es el año 2017, cuando no soñábamos ni en nuestras peores pesadillas un COVID-19. Probablemente la situación post-pandemia aumente considerablemente esta variable. Entonces, esos dos motivos, por el tema del turismo aéreo transfronterizo y por la desconfianza que, bajo mi punto de vista, del europeo va a crecer con respecto a Latinoamérica, creo que tenemos que pensar mucho más en los mercados americanos. Ya terminando, uno no puede dejar de hablar del apoyo del sector gubernamental, que reitero que es necesario, que fue necesario y pertinente, pero que fue insuficiente. Yo le voy a contar 4 de las principales medidas que tomó el gobierno colombiano. La primera, la exención del IVA, que es del 19%, reitero, a todo el sector turístico. La segunda es la eliminación del anticipo de ganancias, de renta del sector turístico, de toda la cadena de valor. La tercera es la suspensión temporal de la sobretasa de energía, ¿no? de la luz, de los servicios. Y después aplazar la contribución parafiscal, que es un impuesto, ¿no? Que se le da para que generen caja. Obviamente estas son medidas de apoyo que servirían en los sectores que han sido golpeados, ¿no? Por el sector, por el COVID-19. Pero en el caso del turismo, nosotros no solamente hemos sido golpeados, sino que ha sido el sector totalmente paralizado, que no necesita un apoyo, necesita un rescate. Es totalmente diferente la visualización de un apoyo y de un rescate.
solamente para visualizar números y economía real, me gustaría mostrarles los resultados de la línea de crédito Colombia Responde de Bancolmex vinculadas al COVID-19 para turismo. Estos son datos de agencia de viajes. Solamente el 10% de las agencias de viajes pudieron recibir el crédito de COVID-19, el préstamo. El 34% hace 2 semanas lo tenía en trámite, cuando ya había pasado gran parte de la pandemia, ¿no? Y el 56% de las agencias de viajes o le rechazaron directamente el crédito, o no tuvieron respuesta de la entidad bancaria, o prácticamente no lo pidieron y la agencia de viaje dijo, no se ajusta a mis requerimientos porque no sé si en 6, 8, 10, 12 meses voy a tener la capacidad, se entiende, de volver a trabajar, de reabrir mi empresa y de, para colmo, pagar un crédito. Entonces, esto muestra, ¿no?, una radiografía de un sector que está pasando problemas y que las ayudas gubernamentales son necesarias, coincido, pertinentes, pero son insuficientes. Y por último, las acciones comunicacionales. Y los dejé a lo último porque también están muy vinculadas con acciones concretas de los prestadores de turismo rural. Primero, graduarse de youtuber. Tenemos que comunicar muchísimo más. O sea, hoy el nivel de confianza y el nivel de empatía con el turista tiene que llegar a sus máximos históricos. Entonces, hay muchos programas de edición, como por ejemplo Clipchamp, en donde uno puede hacer un video muy intuitivo, de una forma muy intuitiva, de sus propuestas turísticas, de las experiencias, ¿no? Y no solamente de las experiencias, sino también, por ejemplo, de los protocolos. Todos vamos a estar supremamente aburridos de acá a un par de meses, hay varios que ya lo estamos, de leer aburridos protocolos en un PDF de cómo uno tiene que trasladarse, de cómo uno tiene que hacer acciones cotidianas. Entonces, ¿por qué en vez de hacerle un protocolo aburrido en un PDF, en una lectura, no hacemos un video que les acerque las instalaciones del emprendimiento de turismo rural, que seduzca y que, y que de forma paralela o simultánea les explique cómo se tienen que hacer todas las medidas de bioseguridad y cómo se está trabajando en el hotel? Eso es una alternativa muy concreta y muy puntual, pero tenemos que graduarnos de youtubers, tenemos que aprender a hacer un montón de cosas digitales. El segundo punto, o el segundo subpunto, está muy vinculado a eso, ¿no? Menos campo y más silla. Tenemos que alistarnos. Yo sé que una ventaja de ser prestador de turismo rural es que parte de los ingresos vienen del sector pecuario, del sector agrario. Pero no nos olvidemos del sector turístico y del sector de servicios, porque cuando terminemos este confinamiento, obviamente va a haber muchas menos empresas, pero las empresas que queden van a ser mucho más competitivas, mucho más, digitales. Entonces, en esa línea, si nosotros nos concentramos solamente en el campo, que probablemente es lo que nos esté salvando las papas ahora, y nos olvidamos del sector servicios y no nos actualizamos, vamos a volver a un sector en donde prácticamente vamos a ser muy poco competitivos. Entonces, esa es la recomendación. Tercer punto, olvidarse del descanso. La gente no va a viajar a descansar por el estrés de las grandes ciudades, ¿no? Porque va a estar muy confinada o va a estar aburrida del confinamiento. Y por último, una reflexión que me parece que no es menor. La pospandemia va a dejar un sector con menos turistas, claramente menos turistas, va a dejar un sector con menos plata, ¿no?, menos poder adquisitivo, y ese turista va a tener más exigencias. Va a tener más exigencia en la calidad de las experiencias, porque una vez que sale, va a querer que salga, que sea memorable esa salida. Y el otro punto en exigencias, obviamente, de bioseguridad, de higiene. Entonces, tenemos que tener en cuenta de que vamos a ganar menos plata, vamos a tener que trabajar mucho más, pero vamos a tener que tener la misma sonrisa, ¿no? Y eso no es menor y hay que ir mentalizándose porque eso ya
eso va a pasar, ¿no? Y como cierre, quisiera dejar una frase que me parece muy bonita, que es, más vale prender una vela que maldecir la oscuridad. Nosotros podríamos, estaríamos en todo nuestro derecho de levantarnos todos los días con ganas de maldecir esta pandemia, con justa razón, ¿no? Pero no vamos a cambiar nada. Más vale prendamos una vela, pensemos qué cosa podemos mejorar nuestro emprendimiento turístico, tratemos de aprender, de conocer, de utilizar las herramientas tecnológicas, aunque muchas veces estemos cansados de estar frente a una computadora, para justamente ser proactivos, porque el turismo que viene va a ser un turismo mucho más competitivo, ¿no? Y mucho más exigente. Entonces, preparémonos para ese futuro. Y bueno, ya ahí finalizando la presentación, le dejo un par de imágenes de los trabajos que he hecho acá en Colombia en turismo rural. Hasta el próximo viaje, yo soy muy optimista con respecto al futuro y le dejo mis datos de contacto. Reitero, agradezco muchísimo a Andrea Roque, a la institución que lidera y a este congreso por haberme invitado y poder hablar y poder comentarles algunas líneas representando a Colombia y a la Corporación Universitaria del Huila por Huila. Muchísimas gracias. Espero que se encuentren muy bien. Chao. Sigan disfrutando del Congreso. Dejar de grabar. ¿No?